Buenos días. Ahora sí, ahora estamos para poder comenzar nuestra reunión. Bueno, como había dicho, el domingo pasado estuvimos viendo la introducción al tema de las cartas del Apocalipsis. Y la primera carta que hoy vamos a ver es la carta de Éfeso, la iglesia que había abandonado su primer amor. Y vamos a ver algunas características de por qué hacían de la iglesia en Éfeso, en Asia, en aquella época tan remota para nosotros, como dice allí, la primera y la más grande iglesia, de Asia. Si sabemos algo de la historia de Éfeso y sus condiciones en aquel tiempo, nos va a ser fácil poder comprender un poco este concepto de por qué era la más grande y más importante metrópoli de Asia. Si bien Pérgamo era la capital de la provincia de Asia, la ciudad más importante era la ciudad de Éfeso. En los tiempos de Juan, que Juan escribe, era un importante puerto, era el más importante de Asia. Todas las carreteras comerciales convergían allí en la ciudad y pasaban por la ciudad de Éfeso, sobre todo aquellas para poder tener acceso por su golfo al Mediterráneo. Esto convirtió en Éfeso el mercado de Asia. Tenía una actividad mercantil importantísima y era a su vez la puerta para Asia. Una de sus distinciones establecidas por decreto del Imperio Romano era que cuando algún gobernador romano desembarcaba en Éfeso para introducirse en la ciudad, o sea, si tenía que realizar alguna tarea allí entre las iglesias de Asia, tenía necesariamente que entrar por el Golfo de Éfeso y específicamente pasar por su ciudad. O sea que la ubicación que tenía Éfeso la convertía en la más rica y la más importante ciudad de Asia. También, como consecuencia de esto, también era considerada la feria de las vanidades del mundo antiguo. Pasaba gente de todo el imperio, había mucho movimiento de personas y todo eso generaba también un montón de excesos de diferente tipo. Era una ciudad libre, el Imperio Romano algunas ciudades las consideraba libres y le daba la posibilidad de tener un gobierno independiente hasta cierto punto. Estaba exenta de tener guarniciones romanas como otras ciudades, era una ciudad judicial, allí se impartía justicia, los gobernadores romanos pasaban revista periódicamente por las ciudades de Asia y en Éfeso había un tribunal en el cual se juzgaban diferentes casos, sobre todo los casos más importantes. Además, en Éfeso se celebraban los Juegos Atléticos más importantes de Asia que atraían personas de todas las provincias de Asia. O sea que vemos que era muy, muy importante esta ciudad. Por otro lado, tenía el culto, en cuanto a la parte cúltica, Éfeso era el centro de culto a Artemisa, o llamada Diana de los Efesios, lo podemos ver allí en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo comienza el Evangelio a evangelizar esta ciudad de Éfeso. Este templo, que vemos un dibujo, una reproducción, porque en la actualidad no hay nada más que escombros, tenía 127 metros de largo, para que ustedes tengan una idea de la magnitud, 69 de anchos, y tenía 120 columnas, cada una de 19 metros de altura y 2 metros de diámetro. Estas columnas de mármol habían sido el regalo de un rey, 36 de las cuales estaban incrustadas en oro. Los templos antiguos consistían en columnas cubiertas solo en la parte central, estas no. En la parte donde estaba la estatua o la imagen de Artemisa estaba descubierto, la verdad que era imponente. La imagen de Artemisa era una de las más sagradas del mundo antiguo, Diana, como la llaman, Diana de los Efesios. Era hermosa, imponente y no se conocía exactamente el origen de este culto.
No tenemos más que leer, como dije, Hechos 19 para vernos cuánto apreciaban los efesios a Artemisa y su templo. Y también todo el comercio que esto generaba a través de lo que diríamos el merchandising, ¿no? Los templillos, las imágenes de la diosa, que había plateros y orfebres que trabajaban y vendían estas estatuas. Lo cual hacía también a esta población de Éfeso absolutamente idolátrica. Domiciano, el emperador, requiere a toda persona, a todo integrante, a todo ciudadano del Imperio Romano que le rinda culto como César y como Señor. O sea, este carácter de divinidad que tenían los emperadores. Y en el culto de Diana también se hacía esto y había un culto especial en Éfeso para el emperador. Por tanto, Éfeso era un centro famoso de superstición pagana. Era famosa por las cartas efesias, hoy diríamos el tarot, bueno, las cartas efesias, los amuletos, encantos, remedios infalibles contra ciertas enfermedades, esterilidad y aún para la mala suerte en los negocios. Y venía gente de todo el imperio y de toda Asia para comprar estos remedios tan famosos que eran simplemente encantamientos, ¿no? También la población de Éfeso estaba compuesta por unas 200.000 personas aproximadamente, donde estaban los descendientes del país. Se había agregado a esto muchos soldados romanos que se radicaron allí para vivir, colonizadores, también había griegos y había judíos. También el centro de culto, que era el templo de Artemisa, era también una guarida para el crimen y la inmoralidad. El templo tenía un derecho de asilo, entonces cualquier criminal era inmune si podía llegar y refugiarse en el templo. El templo también tenía centenares de sacerdotisas que eran en realidad una especie de prostitutas sagradas, lo cual generaba un gran ingreso económico al culto. Todo esto combinaba para hacer de Éfeso un lugar notablemente malo. Pero acá vemos unas imágenes, aquí tenemos una imagen en la cual se ve Diana de los Efesios o Artemisa, una imagen imponente de mármol, diosa de la fertilidad, diosa de la vida. También vemos allí imágenes de abajo a la derecha, aquí de la biblioteca más importante de Asia y que estaba justamente en Éfeso. Hoy lo único que quedan son esas ruinas. La entrada que conducía aquí, donde se ven estas tres columnas, era una entrada de acceso a la ciudad que conectaba con el Golfo de Éfeso. Luego vemos también en la esquina superior derecha, vemos el teatro que albergaba unas 25.000 personas, el teatro romano. También había gimnasios, había baños, había diferentes tipos de lugares que el emperador había provisto para la ciudad de Éfeso. Hoy vemos que la ciudad está convertida simplemente en cenizas. Pero allí se levantó una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y este relato, el mensaje a esta iglesia lo encontramos en Apocalipsis 2, verso 1 al 7. Yo quisiera que consideremos algunas cosas. Y antes de entrar en la iglesia de Éfeso directamente, veamos un poco que Éfeso era un lugar difícil de imaginar, lo diríamos hoy, o poco menos que prometedor para sembrar la semilla del Evangelio, o como diríamos hoy, para levantar un testimonio del Evangelio. Sin embargo, fue allí en Éfeso, en medio de todo ese contexto que yo les planteé, ligado a eso, como habíamos visto el domingo pasado, una terrible persecución de los cristianos por parte de judíos y del Imperio Romano. Vemos que allí la iglesia primitiva obtuvo uno de los mayores triunfos en cuanto a la expansión a través de Éfeso del Evangelio al Asia Menor. Éfeso era un paso obligado para ir a Roma.
cuando conducían los cristianos desde Asia para echárselos a los leones en el circo romano, el camino que hacían tenían necesariamente que salir por el Golfo de Éfeso porque conectaba por medio de barcos con Roma. Ignacio de Antioquía lo llamó el camino real de los mártires. Y era ese camino que yo les mostré donde había 3 columnas. Por ese camino, aquellos cristianos que iban a ser sacrificados, que iban a ir al circo romano para hacer espectáculos ante el pueblo que se reunía para ver cómo los leones los despedazaban o cómo los gladiadores jugaban con ellos hasta matarlos y cómo pergeniaban permanentemente diferentes tipos de crueldades para poder aniquilar y asesinar a los cristianos, pasaban por ese camino, el camino real de los mártires. Pablo, la palabra Éfeso quiere decir deseada. Y Pablo fundó la iglesia en su 3er viaje misionero y estuvo mucho tiempo allí, 2 años y medio, casi 3 enseñó en Éfeso. El capítulo 19, de hecho, pueden leerlo, donde relata su ministerio y la oposición por parte de los idólatras. También es interesante pensar que durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo le escribe una hermosa carta a los Efesios, la carta que hoy tenemos nosotros, que se hace llegar a través de Timoteo. Pablo había ministrado en Éfeso hubo grandes maestros de la palabra de Dios, estuvo Apolos, Aquila, Priscila, el mismo Timoteo, el mismo Pablo y también Juan, que termina ejerciendo el liderazgo de la iglesia luego de Timoteo. Pero hay algo muy interesante, que es cómo se presenta el Señor, ¿no? Que ahora vamos a verlo específicamente, a la iglesia de Éfeso. Y Jesús recuerda a los creyentes porque los conoce muy bien. El Señor conoce a cada uno de nosotros, conoce las iglesias y conoce a cada cristiano en particular. Y Él tiene en su mano al representante de la iglesia y dice que anda en medio de las iglesias. Él moraba en medio de las iglesias, las conocía y las amaba. Vamos a bosquejar nuestro estudio de esta mañana de acuerdo a los elementos comunes para cada carta que yo les había mencionado. En primer lugar, cada carta hace una presentación del Señor. ¿Y cómo presenta o se presenta al Señor esta carta? Y dice así, verso 2 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El significado de este versículo está explicado en el último versículo del capítulo 1, el mismo Señor lo explica. Pero yo quisiera detenerme un minuto aquí porque esta presentación del Señor tan particular también la repite anteriormente en el capítulo 1 y la repite más adelante. Es interesante que las cartas no son enviadas directamente a las iglesias, sino que es a través de los ancianos o de los pastores, del liderazgo de la iglesia. Por eso no fueron dirigidas por el Señor directamente a una congregación, sino a los ancianos o a los pastores de esa congregación. Por eso está claro que nadie en el mundo, nadie puede arrogarse el hecho de decir yo soy la voz de Dios. Dios habla a los ancianos, a los pastores, a los líderes para que ellos transmitan el Evangelio. Estas estrellas que tiene en su mano nos habla justamente, y estos candeleros, de la autoridad y la soberanía de Dios sobre la iglesia. La posición de los ancianos es de absoluta responsabilidad, porque ejercen una autoridad que Dios le ha delegado y por ella van a tener que dar cuenta a Dios. Cada uno de estos líderes de las iglesias, de estos ángeles, de estos mensajeros, de estos responsables de entregar la palabra de Dios a cada iglesia, también cargan con la responsabilidad
no solo de haberla transmitido, sino de las consecuencias que sufrió cada una de esas iglesias, quizás por su inoperancia. Por tanto, la responsabilidad que cada pastor o cada anciano tenemos delante de Dios es terrible. Es para temblar en la presencia de Dios, porque somos aquellos que vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestro ministerio, por nuestra responsabilidad, por ese privilegio de autoridad que el Señor ha delegado en nosotros. La posición del anciano no tiene ningún elemento de poder, de señorío sobre los miembros de la congregación. Y esto es muy importante afirmarlo. El anciano tiene la obligación de servir a la iglesia, la obligación que no le fue impuesta por los hombres, sino que fue impuesta por Dios con el reconocimiento de la iglesia. El pastor es el que dirige y guarda el rebaño. El anciano, el pastor, debe primeramente servir, tener un carácter de siervo en su corazón y recibir la palabra del Señor para poder transmitirla concienzudamente a la congregación, velando que la misma sea observada. Evidentemente, el liderazgo de estas iglesias había fracasado, salvo algunas, salvo una. El resto todas tienen cosas que objetar de parte del Señor. Así como hubo fidelidad en algunos, también hubo fracaso en otros. Y tendrán lógicamente que darle cuenta a Dios. No solo habla de estas estrellas que tiene en sus manos, esta autoridad que tiene el Señor sobre la iglesia, y detenerme tan solo en aclarar que la iglesia no es de un hombre, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor, Él la compró con su sangre. La única autoridad final de la iglesia es el Señor Jesucristo, es la cabeza, es el dueño, es aquel que pagó por cada miembro que constituye la iglesia universal y la iglesia local. Es pertenencia de Dios. Ahora, es interesante también que la iglesia es como un candelero de oro, dice aquí. Ahora, estos candelabros, estos 7 candelabros, eh, todos sabemos que un candelero, un candelabro, es tan solo el objetivo, su función es poner en alto la luz, para que se vea. Y estos candelabros nos hablan también de la función de la iglesia, pero la función de cada cristiano en particular, que debe tanto la iglesia como los cristianos ser luz en medio de esta sociedad de tinieblas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulos 2:15 nos diría que debemos de ser intachables, puros como hijos de Dios, sin culpa, sin nada que nos recriminen en medio de una generación torcida y depravada, porque en ellas debemos de brillar como estrellas en el firmamento. La pregunta es, cuando el barrio, cuando la gente ve la iglesia de Floresta, cuando ve tu vida como integrante de la iglesia de Floresta, ve la luz de Dios a través de la iglesia, a través de tu vida, ve al Señor, recibe esa luz que Juan capítulo 8:12 nos dice que es el mismo Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. La función nuestra, la función de la iglesia es mostrar esa luz que no es producto nuestro. Lo que la iglesia, el ministerio y el servicio que realiza la iglesia es obra del Señor y la gloria que exhibe es la gloria del Señor. Por eso, en este primer versículo nos habla de la soberanía del Señor sobre la iglesia, la importancia de la tarea pastoral, pero también la importancia de cada iglesia y de cada hermano que compone la iglesia de ser luz en medio de un mundo que se pierde, que está en una total oscuridad. Las iglesias están llamadas a poner en alto la luz del Evangelio. Ahora, yo pensaba qué admirable bendición que tenemos como iglesia. Porque aún a pesar de nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras miserias espirituales, estas están sustentadas por las manos poderosas del Señor. Él las tiene en la diestra y la diestra nos habla de su autoridad, nos habla de su poder, nos habla de su señorío. Seguramente no va a haber dificultad insuperable, ni problema que no tenga solución, ni misión que no podamos llevar a cabo
bajo la dirección y el poder del Señor Jesucristo. La iglesia local, la iglesia de Floresta, es una expresión de la iglesia de Jesucristo. Y todos sus ministerios están bajo la protección y la dirección del resucitado. Qué maravilloso también pensar que el compromiso de la edificación y el crecimiento de la iglesia depende de él. ¿Se acuerdan en Mateo 16, 18 cuando habla Pedro? Que dice su compromiso, dice, yo edificaré mi iglesia. Si no edificamos, si no trabajamos guiados por el Espíritu del Señor, conectados con el Señor, siendo sensibles a la voz del Señor, no se va a poder edificar la iglesia. Pero la tarea de edificarla es de Él. El arquitecto, el constructor, es el Señor. Y no va a hacer nada, no va a hacer nada en la iglesia, sino a través del ejercicio y del uso de los dones que el Espíritu reparte en su soberanía a cada uno. Lo vemos eso allí en 1 Corintios 12. Mediante los dones que vos tenés y que yo tengo y que cada hermano tiene, contribuimos a la edificación mutua del cuerpo de Cristo. En 1 Pedro 4:10 habla claramente de esto, de esta maravillosa construcción de Dios que es la iglesia. Pero para poder construir esta iglesia, el Señor te necesita a vos y me necesita a mí. Necesita de tus manos y necesita de las mías. Necesita de mi disposición para, en colaboración con Él, bajo su dirección, bajo su guía, poder edificar la iglesia de Floresta. Como seguimos considerando, el segundo aspecto son los elogios que a cada iglesia, aún aquellas que están en circunstancias más calamitosas, digamos, el Señor las elogia. Y dice así el elogio del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Lo primero que decimos, wow, qué iglesia, qué maravilla, una iglesia trabajadora, una iglesia paciente, una iglesia perseguida que supo mantenerse, aún a pesar del sufrimiento, con paciencia. Una iglesia con sana doctrina, una iglesia que había recibido la enseñanza de los mejores, Aquila, Priscila, Apolos, Pablo, Timoteo, el mismo Juan. ¡Qué maravilloso! Pero después vemos que es esa misma iglesia que ha perdido el primer amor. Pero quisiera concentrarme en este elogio. Y acá el Señor está diciendo que Jesús no solo dice que conoce las obras de esta iglesia, sino que tiene un conocimiento minucioso de todo lo que hacen y que nada escapa a su atención. Hermanos, nada de lo que hacemos para el Señor escapa a la atención de Dios. Nada de lo que vos hacés o de lo que yo hago, aunque nos parezca mínimo para el Señor, escapa de su conocimiento. Y escapa de su reconocimiento. Y escapa de premiar la obra de nuestras manos en el momento adecuado. Trabajamos para el Señor, nos esforzamos para el Señor. Nuestra responsabilidad y nuestro ministerio, nuestro compromiso es con Él. Y como consecuencia de eso, lo vemos reflejado en la vida de la iglesia local y en nuestro ministerio en la iglesia local. Acá no habla de un trabajo simple, sino de un trabajo arduo, un trabajo fatigoso, un trabajo que te lleva a más allá de lo que podés dar, a terminar extenuado en el trabajo. Pero un trabajo que produce paciencia. A veces queremos que las cosas se den de un día para el otro, y no es así. La obra del Señor no es así. La obra del Señor es un trabajo arduo. Esta iglesia de Éfeso se construyó con un arduo trabajo, en medio de una sociedad, como plantea, absolutamente resistente al Evangelio, agresiva contra la predicación del Evangelio y sus siervos. Pero en medio de esa sociedad, en medio de ese arduo trabajo y paciencia, se levanta esta iglesia de Éfeso. Dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y esto también
es muy importante, porque no solo era una iglesia que trabajaba, una iglesia esforzada, sino como dice allí, que es una iglesia que no podía soportar a los malos. ¿Y quiénes son estos malos de los que nos habla el Señor a través del apóstol y a través de la escritura de esta carta? Y son justamente todos esos obreros que lo único que hacían era sembrar maldad. Aquellos que dice los has probado, los has examinado, los has puesto a prueba. Había muchos apóstoles itinerantes, había muchos apóstoles o predicadores o enseñadores que incluso habían fraguado cartas, habían falsificado la firma de los apóstoles de Jerusalén y se paseaban por las iglesias para obtener réditos personales, ofrendas, para negociar y mercantilizar la enseñanza, pero por sobre todas las cosas, para sembrar doctrinas erróneas. La iglesia de Éfeso no era una excepción a esto. La iglesia de Éfeso recibió apóstoles que se decían ser apóstoles, se decían ser maestros, pero lo único que hacían era contaminar o querer contaminar la doctrina a través de enseñanzas heréticas. Ahora, no pudieron hacerlo porque había una iglesia que estaba siendo enseñada. Las iglesias, muchas veces en las iglesias se introducen falsas doctrinas. E incluso yo me atrevería a decir verdaderas herejías, y lo vemos constantemente. Porque las congregaciones no han sido formadas seriamente en la palabra de Dios. La enseñanza sistemática de la Escritura es rara en estos tiempos. Y en muchos, y vemos en la realidad que aún los creyentes desconocen capítulos y libros y temas de la Biblia. ¿Y qué diríamos también de las iglesias, en los cuales no se repasa constantemente los fundamentos de las doctrinas bíblicas de la fe? En los hogares tampoco se suele dedicar mucho tiempo como familia al estudio y la meditación de la palabra de Dios, a inducir a nuestros hijos, a los que nos rodean, a poder estudiar seriamente las Escrituras. Pero los creyentes individualmente tampoco tienen el hábito mayoritariamente del estudio personal y sistemático de la lectura. Es un panorama caótico, es un panorama que me preocupa profundamente, porque veo que no solo hemos abandonado, como dice allí, el primer amor, sino que hemos abandonado la escritura, hemos dejado de lado la escritura, ese compromiso que cada uno tendríamos que tener de conocerla en profundidad, de conocer las doctrinas perfectamente, para que cuando llegan estas herejías, estas falsas doctrinas, estas teologías tan raras que hoy en día circulan por ahí, automáticamente salte el antivirus y salte una alarma como en la computadora y nos diga esto no es correcto, esto no es de Dios, esto no viene de Dios. Pero para poder hacer eso tenemos que conocer la verdad. Ante esta situación, a veces los líderes de las iglesias piensan, bueno, los hermanos, ¿para qué vamos a ocupar tanto tiempo en un estudio profundo de las escrituras si lo único que necesitan es quizás algo que los estimule, que hable de su realidad? Y vemos que los líderes de las iglesias consideran que es quizás suficiente con un mensaje corto, semanal, de poca profundidad y de aún menor extensión. Cada vez se hace menos referencia a principios bíblicos de la escritura y cada vez se habla más de autoayuda, se habla más de otros temas que no hacen verdaderamente al fortalecimiento espiritual de la iglesia. Ahora, en este ambiente que vivimos y que vemos, y que doy gracias a Dios porque sé que no es así en Floresta, es sumamente fácil que Satanás introduzca a quienes vienen como maestros, que dicen ser apóstoles y no lo son, y que son mentirosos al servicio del padre de mentiras.
Por eso, hermanos, quisiera terminar esta parte desafiándolos a un estudio profundo, serio, sistemático de la Escritura, a que ocupes tu tiempo en conocer la palabra, a profundizar en la palabra. Hoy tenemos sobrados medios para hacerlo como vos quieras, en el tiempo que quieras y en el momento que quieras. Yo te desafío a que lo hagas. Y viene la reprensión de parte del Señor. Y la reprensión es muy dura, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Pero ¿cómo, Señor? No era una iglesia trabajadora, no era una iglesia con muchos ministerios, no era una iglesia que estaba sirviendo, no es una iglesia que estudiaba la palabra con sana doctrina. Sí, 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 todo eso son virtudes, son elogios, es maravilloso. Pero has dejado tu primer amor. No ha perdido el amor, como algunos dicen. El amor de Dios no lo podemos perder, porque si somos verdaderamente hijos de Dios, el amor de Dios está dentro nuestro, porque dice la palabra que ha sido derramado por el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios. Puede ser que esté apagado, esté corrido de lado de nuestra vida, pero el amor está allí, porque el Espíritu Santo está allí. Era una iglesia que trabajaba sin amor. Y esto molesta a Dios, porque prescindir del amor, aunque tuvieran sana doctrina y y no toleraran a los malos y demás, y hubieran servido sin desmayar, en medio de toda esa vorágine, habían dejado de lado el primer amor. ¿Y qué es el primer amor? El primer amor es el amor a Dios. Y yo, para que vos lo puedas entender con sencillez y con facilidad, quisiera hablar de la pareja, del matrimonio. Cuando nosotros nos ponemos de novio, estamos súper enamorados. Cuando nos casamos, el primer tiempo de casamiento, lo único que nos preocupa es hacer feliz al otro. El amor parece que está primando en todas nuestras actitudes, en todas nuestras acciones hacia el otro. Lo que nos moviliza y nos moviliza al hecho del planeamiento del casamiento, a la luna de miel, al primer tiempo de matrimonio es el amor. Pero después pasan los años y los años y los años, y a veces los problemas, las dificultades, la rutina, hace que ese amor quizás no se pierda, pero sí se desplace. Y ya hacemos las cosas por obligación, y hacemos las cosas porque hay que hacerlas, y llevamos la rutina de la vida sin estar motivados como lo hicimos en una primera instancia por el amor. Y vemos que hay parejas que conviven después de muchos años de matrimonio, donde el amor no es aquello, no es la base de su matrimonio, no es lo que motiva sus actitudes. Ya el amor no se ha perdido, pero quizás ha sido olvidado. Igual pasa en la obra de Dios. Esta gente, con tantas virtudes, estaba trabajando sin amor y esto molestaba a Dios. Habían dejado el amor a Dios de lado. Y creo que la pregunta que queda para nosotros como iglesia es: ¿qué es lo que nos motiva, hermano? ¿Qué te motiva, hermano, a trabajar? ¿Qué te motiva a poner la mano en el arado? ¿Qué te motiva a ministrar en la iglesia? ¿Qué te motiva a servir a los demás? ¿Es la rutina? ¿Es el hacerlo porque no hay otro que lo haga? ¿Es porque lo hemos venido haciendo? ¿Es porque si no lo hago yo no hay otro? ¿Qué es lo que te motiva? Lo que te debe motivar es el amor a Dios. El amor debe ser el motor, el motivador, debe ser aquello que nos impulse a servir al Señor, aún en las circunstancias más adversas como esta gente, aún enfrentando problemas y dificultades dentro de la iglesia, aún no compartiendo quizás algunas decisiones de las autoridades, pero trabajamos para el Señor, servimos para el Señor.
¿Cómo está tu amor a Dios en este momento? Ahora, ese amor a Dios que impulsa el servicio también parte de una relación con Dios. Cuanto más la pareja se relaciona, cuanto más la pareja se sincera, cuanto más la pareja evalúa constantemente cómo marcha su matrimonio, los puntos débiles, los puntos fuertes, qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar, el amor, cambiando a través de los años, se sigue manteniendo. No será el primer amor, ese amor de enamoramiento, pero pasa a ser un amor más profundo, más maduro, que produce una unión en la pareja mucho mayor. Así es la relación con Dios. Así es la relación con Dios. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos parece que tocáramos el cielo con las manos. Pero ¿y después qué pasa? Después viene quizás el enfriamiento, hemos dejado de relacionarnos con el Señor como antes, hemos dejado de amarlo como antes le amaba. Y eso tan solo se logra a través de la unión con Cristo, a través de la unión con el Señor. Has dejado tu primer amor. Y hoy vemos hermanos y hermanas que quedan en el camino de la vida cristiana. Vemos hermanos y hermanas que no se congregan porque han abandonado su primer amor, que no están sirviendo en la iglesia local porque han dejado su primer amor, que no evangelizan porque han dejado su primer amor, que no experimentan la plenitud de una vida abundante porque han dejado su primer amor. Pero también hay muchos que están trabajando y sirviendo habiendo dejado el primer amor. Es momento de replantear nuestra vida, nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está mi ministerio? ¿Estoy haciendo las cosas motivados por el amor y la pasión al Señor? ¿Estoy haciendo aquellas cosas que el Señor quiere que haga? Hay un desafío expresado a los creyentes en general, pero individualmente a cada miembro de la iglesia. Y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia universal es victoriosa, porque el Señor ya nos dio la victoria en la cruz. La iglesia local debe estar motivada y abrazada al primer amor, a ese amor de Dios, y debe estar permanentemente evaluándose para no caer en la rutina, no caer en problemas internos, no caer en la desunión, en la conflictividad entre los hermanos, porque todo eso hace que el candelero pueda ser sacado. Hoy en Éfeso no hay testimonio. Hoy en esta iglesia de buena doctrina, de trabajo para el Señor, de arduo trabajo, con enseñadores excelentes, hoy no hay nada. Hoy no hay nada. En Turquía no hay nada. Pocos años después de este mensaje, unos años después, la iglesia desaparece. En Éfeso no quedan registros de una iglesia. Y hoy Éfeso está construido, está transformado en ruinas. Hay un desafío. Recuerda, arrepiéntete y haz. Tres verbos que yo quisiera que nos llevemos en este día. En primer lugar, recuerda. El hecho de recordar es hacer un análisis de conciencia y es de confrontarme delante del Señor en oración, recordar y pensar y ver de dónde es cuál ha sido el momento y la oportunidad en la que he perdido la motivación, en la que he perdido ese fuego interior que debe ser reavivado constantemente y no apagado. Quizás esa motivación hoy está apagada, esa pasión está corrida de lado. Yo te pido que recuerdes, que pienses. Fue quizás por algún problema con algún hermano,
Fue quizás por un destrato de parte de las autoridades de la iglesia. Fue quizás porque vos pensabas que no podías seguir adelante. Fue porque quizás estuviste como esta iglesia trabajando y sirviendo en tu fuerza, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Quizás porque fracasaste en algún ministerio, no sé. Vos sabrás. Pero quisiera que te evalúes y que pienses si vos verdaderamente estás sirviendo con esa pasión al Señor, aún a pesar de todo, dejando las críticas de lado, dejando a los demás de lado y centrándote en lo que el Señor quiere para tu vida. Recuerda, analiza dónde se cayó, dónde has caído, dónde dejaste de empezar a sentir ese primer amor y arrepiéntete. Andá delante de Dios y decís, Señor, perdóname. Perdóname porque las personas, las circunstancias, yo mismo he sido el culpable de haber dejado este primer amor de lado. Porque no te amo, Señor, como verdaderamente debería amarte. Porque si así lo hiciera, estaría congregado, estaría sirviendo, te estaría preocupándome por mis hermanos, estaría ofrendando, estaría haciendo tantas cosas, Señor, que no estoy haciendo. Y haz. No solo falta, no solo hay que hacer un examen de conciencia, no solo un arrepentimiento sincero, sino pasar a la acción y volver a esas primeras obras. A veces hablo con hermanos y me dicen, vos no sabés lo que yo hacía antes, porque yo antes hacía esto, hacía aquello, estuve en tal ministerio y predicaba. Le digo, ¿y ahora qué estás haciendo? Bueno, pero lo hacía antes. Pero, pero, ¿cuándo se perdió esa pasión? ¿Cuándo cayó ese amor por el Señor? ¿Cuándo dejaste? Uno tendría que hacer cada día más para el Señor. Uno tendría que estar en permanente crecimiento y conociendo más del Señor y más al Señor. Pero quizás no lo estamos haciendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Volvé a empezar si es necesario. Y esto también es para la relación de amor de pareja. Necesitamos permanentemente en nuestra relación matrimonial recordar, pensar, hacer un análisis del pasado, pensar si estoy verdaderamente amando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos como lo hacía, si estoy siendo motivado por ese primer amor que me motivaba y esa pasión a dar todo por el otro, a ser feliz al otro, ese amor sacrificial como el de Cristo tuvo. Y si hay cosas que he hecho mal, arrepentirme y pedirle disculpas a mis hijos, a mi esposa, a quien sea, al Señor primeramente. Señor, perdóname porque me equivoqué. Y volver a edificar, volver a trabajar, volver a hacer. Siempre el Señor nos da una nueva oportunidad, siempre. Tomémosla. Dice, porque si no vendré a ti pronto. ¿Cuándo? ¿En la segunda venida? No, no está hablando aquí de eso. Aquí está hablando que va a venir pronto y te va a pedir cuentas de lo que estás haciendo. Y si no, va a quitar tu candelero de su lugar. Y así vemos cristianos e iglesias que han quedado en el camino. Candeleros que han sido arrebatados. En el futuro no, en el presente, porque el Señor vino y el Señor te dijo, yo te di la oportunidad y no lo hiciste. Y por último, para terminar, una promesa. El que tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El concepto acá es de escuchar. Escuchar con el corazón, escuchar con la mente y obedecer. Obedecer la voz de Dios. Porque al que venciere, y si habla de victoria es porque hay una lucha. Y hermanos, lo que estoy planteando es una lucha constante. Estudiar la palabra de Dios es una lucha. El servicio para el Señor es una lucha. Es un arduo trabajo. Se siembra con lágrimas, se cosecha con regocijo. Pero sabemos que el Señor va adelante. Sabemos que el Señor pelea nuestras batallas y ya nos ha dado la victoria. Pero tenemos que estar dispuestos a luchar. Y se le voy a dar de comer del árbol de la vida. Y hay una referencia que hace muchos pasajes del Apocalipsis al Génesis, a la primer creación. Recordamos cuando nuestros padres pecaron, fueron expulsados del paraíso. Y a partir de allí ese árbol de la vida fue puesto bajo protección para que nuestros primeros padres
no pudieran acceder a él. Porque dice, conocerían el bien y el mal y vivirían eternamente con este conocimiento que ya tenían previo del bien y del mal al comer del árbol justamente que el Señor le dijo que no comieran. Pero este árbol de la vida nos habla de una vida y una vida eterna, de una vida abundante. Y tan solo vamos a poder tener esta experiencia de vida si obedecemos al Señor, si escuchamos lo que el Señor nos dice y obedecemos. Porque al que venciera en esta lucha diaria, constante que tenemos por delante, el Señor nos va a dar a comer del mejor árbol de la vida, que es el mismo Señor Jesucristo. Él dijo que en Él estaba la vida. Y esa relación íntima y profunda con Dios va a ser eterna, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y hay una referencia también al Génesis, pero también a aquel lugar que el Señor ha preparado para los que, no, las que le aman. El paraíso tiene muchas interpretaciones bíblicas y aún en otras culturas, pero es un lugar de plenitud, es un lugar de bendición, es un lugar donde está la presencia de Dios, es habitar, como cantábamos, en su presencia, es entrar en su presencia y estar permanentemente con Él. No rompamos la comunión con Dios. No dejemos de lado el primer amor. Fortalezcamos y pensemos en estos conceptos. Y si es necesario, recordemos, arrepintámonos y hagamos para que podamos volver a, a meter fuego en ese fogoncito de nuestros corazones, para que se avive ese fuego y podamos servir al Señor con toda nuestra pasión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu te dice a vos y me dice a mí. Y si vences en este desafío, en esta lucha, el Señor te va a dar su comunión, la vida eterna, la vida en plenitud, abundante, y también la eternidad y un lugar para siempre jamás en su presencia. Que el Señor nos bendiga y Miguel termina con la reunión.